canción y canta, canta la creación. Al mundo paz, el Salvador, en tierra reina hoy. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. El camino que lleva a Belén, bajas del valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Robo pom pom, robo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el Redentor. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo pom pom, robo pom pom. En tu honor
Señor, frente al portal tocaré con mi tambor. Voy marcando con mi viejo tambor. Nada es mejor que yo te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante Él me sonrió. Fue en esa noche de paz, cuando las estrellas se voltearon para contemplar la tierra en asombro, cuando los cielos se acercaron, maravillados de un humilde pesebre, cuando una madre jovencita adoraba, mientras sus lágrimas cubrían el bebé en sus brazos, y el canto de la tierra subió en Belén, tierno como el latido de su corazón, y todo duerme en derredor. ¿Acaso este es el mismo Dios de Abraham, el conquistador de Israel? Este bebé, esta vida tan frágil, ¿es este niño cuyo nombre consume los cielos con fuego? ¿Cuya voz clamó causando el estruendo del mar? El que forjó las montañas como guardianes del firmamento, cuya mano encendió la sequía en el desierto y la oleada en guerra de las huestes elementales, quien sopló el aliento de vida al polvo y quebró el yugo del opresor, dispersando las cadenas de su pueblo como la arena, y los dirigió por la tierra con su columna de fuego. ¿Es este el niño cuya presencia reventó con trueno sobre Sinaí? Quien rodeó a Job con el estruendo de viento, el que se puso de pie en el fuego arrasador, quien ordenó juicio contra los tiranos y cuya palabra ardió los labios de los profetas, quemando las páginas de la historia con la furia de su fuerza. ¿Será este el mismo Dios que escogió llegar como el rey vulnerable, estableciendo su trono en pesebre y paja, provocando lágrimas entre los pastores, recibiendo regalos de los peregrinos,
su fama desconocida en este mundo. Él es Jesús, el que brama por los cielos, y aún así susurra a nuestros corazones, el que reina en victoria, pero se inclina a servir al quebrantado. Él es Dios en la furia, Dios en el silencio. Sostiene el equilibrio de este misterio en sus manos. Conserva nuestras preguntas hasta que no sean necesarias, hasta que lo único que vemos es Él. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acabamos de escuchar la palabra de Dios en el libro de Isaías, en su capítulo 9, el versículo 6. Dios les bendiga, hermanos. Estamos dando inicio a este servicio especial el día jueves 24 de diciembre de 2020. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y deseamos que podamos todos estar atentos, compartir la palabra, escuchar lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Pero sobre todo, el que podamos nosotros poner nuestro corazón para poder alabarle y glorificarle. Vamos a iniciar este servicio, hermanos. Vamos a orar todos desde nuestros hogares. Sabemos lo importante que es la oración, pero hay muchos motivos por los cuales en este momento dar gracias y también por los cuales interceder por otros. Oremos, hermanos. Bendito Señor, Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Padre. Y agradecemos, Señor, lo bueno que has sido con nosotros en todo este tiempo, en todos estos meses, Señor, porque tú nos has librado, porque tú nos has guardado de males, de peligros, de enfermedades, Señor. Porque tú volteas a vernos todos los días, Señor, porque nos escuchas. Gracias, Padre, porque sabemos que sin ti no seríamos nada, no estaríamos aquí, Padre. Te damos muchas gracias por la vida que tú nos das, por la bendición que tú nos das también de conocerte. Gracias por estar en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Y en esta noche nosotros ponemos en tus manos este servicio, Señor. Queremos reconocer lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Glorificarte, alabarte, Señor, exaltar tu nombre. Ponemos en tus manos este servicio y la vida de cada uno de los que han estado participando, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los ministerios, Señor, que ha seguido laborando, Padre. Te damos muchas gracias por ellos y los ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú tomes la vida de cada uno de los que te están escuchando, si es la primera vez que ellos te escuchan, Padre mío, que tú le llenes de bendición, que tú hables a sus corazones y que tú hables a la vida de cada uno de los que estamos en esta noche reunidos a través de estos medios. Gracias, Padre, porque permites que estas tecnologías nos ayuden para nosotros seguir compartiendo y escuchando tu palabra. Damos, Señor, a ti la honra, la gloria. Reconocemos tu magnificencia, Señor. En tus manos estamos. Todo eso te lo ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, les invito a hacer la siguiente lectura bíblica. Se encuentra en el libro del profeta Miqueas, en su capítulo número 5, y leeremos del verso 1 hasta el verso 4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Hermanos, leamos ahora el Evangelio según San Lucas en su capítulo 2, de los versículos 8 al 20. Leamos todos juntos. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él
el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores que le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Me complace mucho estar nuevamente con ustedes, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Oaxaca, y desde la ciudad de Monterrey les envío un cariñoso abrazo y también les deseo que en esta temporada navideña, que es una temporada difícil y para muchas familias una temporada muy triste por todo lo que estamos viviendo, yo deseo que ustedes puedan encontrarse alentados y fortalecidos con la presencia de Dios y con todo lo que significa este milagro del Dios que ha venido a nosotros para nunca más dejarnos solos, para caminar con nosotros, para darse a nosotros y para enseñarnos el camino que nosotros debemos andar. A mí me gusta mucho la Navidad, sé que para muchos de ustedes es un sentimiento también común y un gusto compartido, pero estoy consciente de que la Navidad es un tema que no está libre de controversias. Hay quienes piensan que no se debe celebrar la Navidad, porque para empezar dicen el nacimiento de Jesús no se dio en estas fechas de diciembre. Y está comprobado históricamente que Jesús no pudo haber nacido en estas fechas de acuerdo a las características que nos hablan los relatos. Por otro lado, hay quienes cuestionan fuertemente la utilización de algunos símbolos como el arbolito de Navidad, los gorros de Santa Claus, los nacimientos,
las luces. Y entendemos algunas razones de por qué se cuestiona esto. Así que es parte de las controversias que rodean este tema de la Navidad. Y tampoco podemos ignorar los argumentos de quienes ven en estas fechas una mera y escandalosa explotación comercial a todos los niveles por parte de los grandes empresarios del mundo. Personalmente no soy de los que defienden una postura u otra. Prefiero que respetemos la posición de algunos hermanos mientras no existan elementos realmente contundentes como para decir esto está mal que lo hagas así o está mal que no lo hagas. Particularmente tengo mis propias convicciones al respecto. Pero sí quiero dejar claro que me gusta el tiempo de la Navidad. Valoro que cada año nos propongamos meditar y celebrar como iglesias y como familias el gran milagro del Dios que se hizo un ser humano y que nació para vivir entre nosotros y entregar su vida por nosotros. La Navidad es el recordatorio de que no estamos solos. Esta es una de las grandes verdades vitales que emergen poderosamente de todos y cada uno de los relatos bíblicos sobre el nacimiento de Jesucristo. Dios ha venido a este mundo para nunca más dejarlo. Este es el gran mensaje y la gran verdad. Y entre los relatos, tantos relatos que existen sobre el nacimiento de Jesús, quisiera que nos concentremos en el relato que tiene que ver con la visita de aquellos magos de Oriente que realizan un largo viaje para encontrarse con este niño que ha nacido en Belén. Porque es un relato que está saturado de temas que son de vital importancia para nuestra fe. Es por eso que quisiera que meditáramos en él. Y lo primero que hemos de considerar es que estos hombres sabios, para llegar hasta donde estaba aquel niño, tuvieron que realizar un viaje muy prolongado. Un viaje que les llevó, dicen los especialistas, cerca de 2 años. Fíjense cómo empieza este relato diciendo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, estamos en Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en el oriente y hemos venido a adorarle. Así que de acuerdo al análisis del relato y de los lugares que se nos menciona en este relato, los especialistas han concluido que cuando aquellos hombres sabios llegaron a Judea, a Belén de Judea, no se encontraron con un bebé recién nacido, se encontraron a un niño de alrededor de 2 años. Y esta es la razón que explica por qué en el relato veremos más adelante al rey Herodes ordenando asesinar a los niños menores de 2 años. Porque esa era más o menos ya la edad que tendría Jesús al momento en que los magos le visitan. Pero esa larga travesía desde Oriente hasta Belén de Judea para encontrarse con Jesús nos enseña algo importante. Nos enseña que venir a Jesús no es algo que sucede en un evento, sino que es un proceso que experimentamos durante toda nuestra vida. Venir a Jesús es un proceso, no es un evento. Hemos venido desde Oriente, dicen estos magos. La conversión cristiana es justamente un proceso. Aunque nosotros hablamos de manera generalizada y popularmente decimos que ya somos salvos, los teólogos, tratando de precisar esta idea, prefieren la idea de que, prefieren la expresión, estamos siendo salvados. Sin que esto signifique que el ya somos salvos no sea verdad. Pero hay más precisión, de acuerdo a lo que entendemos del proyecto de Dios para nuestra vida y de la manera en que lo realiza. Hay más precisión en la expresión, estamos siendo salvados. Y es importante entender este concepto del proceso y de que estamos siendo salvados, porque cuando comprendemos esta idea del proceso en nuestra salvación, nuestras actitudes cambian. Cambia nuestra actitud hacia Dios, cambia nuestra actitud hacia la vida, cambia nuestra actitud hacia los otros.
Cambia nuestra actitud hacia nosotros mismos, porque ahora estamos conscientes de que nunca se deja de avanzar, de que nunca se deja de aprender. En los evangelios se nos presenta muy comúnmente a Jesús y a sus discípulos como un grupo de personas que siempre están de camino. Es muy común que nos encontremos en los relatos del evangelio con esta expresión, yendo por el camino, hablando de Jesús y de los discípulos, o a veces solamente de Jesús, en el camino, estando en el camino, mientras iban por el camino. Abunda esa expresión en muchos de los relatos de los evangelios, en contraste con los religiosos que aparecen más bien estáticos frente al caminar de Jesús. Son como espectadores los religiosos de aquel tiempo, mirando a Jesús y a los discípulos en movimiento. Más tarde, los discípulos de Jesús serían conocidos como los del camino. Recuerdan, ahí en Hechos podemos descubrir este detalle. El camino, en el capítulo de Hechos. En Lucas, el evangelista habla mucho de este término, yendo por el camino, utiliza mucho esta terminología, mientras iban por el camino, andando por el camino. Y en el libro de Hechos que él mismo escribe, ahora habla de los del camino, que era la manera en que la gente que no era seguidora de Jesús se refería a los discípulos de Jesús. Y así que el camino se vuelve entonces una idea teológica que hace referencia a un proyecto, al proyecto de Dios, un proyecto que se ha puesto en marcha en esta vida. Y todos aquellos que abrazan el proyecto de Dios se constituyen en compañeros de Dios en este camino. Pero hay que reconocerlo, que aun cuando nosotros ya somos parte del camino, también somos como los fariseos. Continuamos en alguna manera siendo como los fariseos. Tendemos a ser estáticos. No nos gusta que nos sorprendan los cambios. La pandemia ha revelado esta realidad en nosotros. Muchos nos sentimos frustrados porque ya no podemos hacer todo aquello que estábamos acostumbrados a hacer, todo aquello que hacíamos con los ojos cerrados. Las iglesias añoramos muchas veces volver a todo aquello que dominábamos perfectamente, a los formatos que conocemos a la perfección, a los cantos que ya sabemos y que son los cantos de siempre, a los sermones de siempre y hasta los pleitos de siempre. Pero la vida cristiana es un caminar constante. Y desde el nacimiento de Jesús se nos revela esta verdad sobre nuestra fe. Venir a Jesús es un proceso, no algo que sucede en un momento, sino algo que cuando inicia no termina jamás, hasta que estamos en la presencia de Jesús siendo aún todavía perfeccionados. Mientras muchos con estos cambios que nos sorprendieron nos preocupábamos sobre las fechas en que podíamos regresar a estar juntos y a eso que hablamos que nos era tan familiar, muchos otros cristianos, excelentes cristianos, empezaron a preguntarse: ¿cómo podemos ser iglesia en este tiempo? Aun cuando no podemos estar en aquellos formatos y en aquellos ambientes tan conocidos, tan familiares, tan queridos para nosotros, ¿cómo es que podemos ser iglesia? Y gracias a Dios por aquellos que han ido descubriendo la manera en que podemos seguir siendo iglesia de manera eficiente y poderosa, aun cuando no podemos estar juntos. Ser iglesia en tiempos extraordinarios, esto tiene que ver con el estar de camino en esta fe cristiana y el poder encontrar siempre respuestas a todas estas interrogantes que nos plantean los nuevos escenarios. Se adora a Jesús, de acuerdo a este relato y al ejemplo de estos hombres sabios de Oriente, cuando se abraza el camino de Jesús, el camino del Evangelio, cuando salimos de nuestros sistemas para caminar en una realidad nueva y diferente. Es que para encontrarnos con Jesús hay que tomar caminos diferentes, un camino diferente, un camino alternativo, el camino de Él, el camino del amor, el camino de la humildad, el camino del darse, como veremos más adelante. Nunca terminamos de venir al encuentro con Jesús. Por eso no hay cabida para la soberbia, por eso no hay cabida para actitudes estáticas. Estamos de camino. Y siempre hay que aprender, siempre hay que avanzar.
En este proceso que significa venir a Jesús, tendremos que atravesar, sí o sí, la experiencia de la turbación. En este proceso de venir a Jesús, se sufre turbación. Observen lo que dice el pasaje, escuchen con atención. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué fue lo que oyó? Que había nacido un rey al que estos magos venían a adorar desde Oriente. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Para los que conocemos estos relatos desde hace tiempo, podemos distinguir muy bien aquí la verdadera actitud de Herodes cuando dice que quiere saber dónde está el niño, y lo que realmente quiere decir cuando dice: díganmelo para ir a adorarlo, que justamente no quería decir eso. La explicación la tenemos en el primer versículo y en el resto del relato, los versículos más adelante, cuando dice que él se turba y cuando después nos encontramos con esta escena dramática, terrible, horripilante del asesinato de niños menores de 2 años. La noticia de un rey que ha nacido en aquel territorio que era gobernado, donde Herodes tenía autoridad, provocó turbación en él y en todo el pueblo de Jerusalén. Turbación es un término que describe falta de paz. Lo usamos para hablar cuando, o se llega a usar cuando queremos hablar del temor o de la ansiedad o de una experiencia de inquietud, de alteración, etc. Es decir, Herodes y los habitantes de Jerusalén se sintieron amenazados con esta noticia. Y es que no sé tú, hermano, sospecho que te pasa lo mismo que a mí, pero no lo puedo asegurar. En mi caso, mi naturaleza me dice que no puede haber otro rey más que Dios, más que yo. Aparte de mí, no puede haber otro que mande, no puede haber otro que diga cómo deben ser las cosas. Esa es mi naturaleza. Así que la idea de que exista otro que pueda gobernar sobre mí es algo que me resulta amenazante y a veces aterrador. Y es que el reino de Dios siempre va a provocar estas reacciones escandalosas, porque en el reino de Dios no hay lugar para otros reyes ni para otros dioses. En el reino de Dios no hay lugar para esas actitudes que reclaman reconocimiento de parte de los otros. No hay lugar para la ambición personal en cualquiera de sus formas. Esta vida y este caminar en Jesucristo no es para personas frívolas que buscan el autopromoverse, como para muchos que hacen de los likes en el Facebook y en otras redes sociales, el oxígeno de su vida, y que cuando no los tienen, sufren verdaderamente. Y por eso ha nacido y ha crecido y se ha desarrollado toda una industria que atiende a personas frustradas porque no tienen los likes que ellos consideran que merecen en estas redes sociales. El reino de Dios es una amenaza para cualquiera, empezando por los cristianos, que sabemos de qué se trata este reino de Dios. No porque es un reino que venga a oprimirnos, sino porque es un reino que nos dice que nosotros no podemos oprimir a otros, que ya nosotros no podemos sentirnos señores y dueños ni de nuestra vida ni de la vida de los demás, que hay un proyecto alterno, un proyecto lleno de valores que dignifican la vida humana, que liberan a los que están bajo presión. Por eso el reino de Dios es una amenaza para los sistemas humanos. Recordemos aquel mercader de perlas que se nos presenta en aquella famosa parábola conocida como la parábola de la perla de gran precio. Un hombre que había logrado y cosechado éxitos extraordinarios en el negocio de las perlas, de la venta, compra y venta de perlas.
y que experimentó una tremenda turbación cuando descubrió que existía una perla mucho más valiosa que cualquier otra perla que él había logrado poseer en su vida. Y vaya, que era experto en perlas y que las mejores perlas habían pasado por sus manos. Llegó a hacer una gran carrera y se consiguió una gran vida con ese negocio de las perlas. Pero toda aquella grandeza que había adquirido quedó arruinada cuando descubrió que existía una perla valiosísima que él no conocía. En ese instante su mundo se vino abajo. Tanto que cuando regresó a su mansión, la miró y pensó: esto es una baratija, esto no vale nada. Se dio cuenta de todo lo que había logrado, su gran pantalla, su ropa de marca, su gran auto del año de lujo, y de pronto todo aquello se convirtieron en cosas sin valor. No podía ni dormir. Se acostaba queriendo conciliar el sueño, pero tenía atravesada en medio de su mente aquella perla valiosísima. Su vida queda arruinada en ese momento. ¿Sí me explico? Jesús se volvió un problema para Herodes y para toda su gente. Jesús arruinó su vida. Jesús es un gran problema para nosotros, a menos que aprendamos, como estos hombres sabios, a cambiar nuestro itinerario de viaje, renunciar a nuestros sueños de grandeza y poder, para lograr ser capaces de postrarnos delante de Él y abrazar su reino. Qué fuerte mensaje es este, ¿no? Unos paganos, gentiles, enseñando al pueblo de Dios, a los judíos, a venir a Jesús, a abrir el corazón al Rey que ha nacido y a ese reino que viene con Él. Así que en este proceso de venir al encuentro de Jesús, hemos de reconocer que habrá turbación en nuestro corazón, porque mientras más avanzamos a ese reino, más nos enfrentamos con la necesidad de renunciar a nuestros propios sueños de grandeza para poder experimentar en plenitud el gran plan y proyecto de Dios para nuestras vidas. Pero no todo se queda en esa experiencia de turbación. De la turbación hay que pasar a la adoración, y esto es algo que tenemos que aprender en este camino que nos ha enseñado el Evangelio, que cada vez que enfrentamos turbación hemos de depender de la gracia de Dios para que de la turbación podamos pasar a la experiencia de la adoración, que nos da plenitud de vida, esperanza y alegría en medio de esta vida. Dice de esta manera los versículos siguientes y finales de este relato: ellos, hablando de los hombres sabios, de los magos que venían de Oriente, habiendo oído al rey Herodes, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Más camino. Ya hemos dicho que estos hombres paganos nos han enseñado que adoramos cuando abrazamos el camino que Jesús nos ha enseñado. Y este camino de Jesús es el camino de la entrega, el camino del darse. Estos hombres sabios que vienen desde Oriente hacen toda esta travesía para ver a Jesús, y no para recibir algo, sino para dar. Han elegido el camino de Dios, que es el camino del darse, muy diferente al camino de muchos creyentes y de muchas iglesias hoy día, que solo ven a Dios como una gran máquina tragamonedas, donde yo puedo recibir todo lo que yo creo que necesito cuando creo que lo necesito. Solo buscando a Dios para recibir algo.
Y aunque Dios siempre nos da, y nos da mucho más de lo que nosotros le podemos entregar, como le sucedió a estos hombres sabios, ellos finalmente recibieron algo mayor que lo que dieron y regresaron a su tierra con mucho más de lo que llevaban cuando salieron al encuentro de Jesús. La intención de ellos siempre fue el darse a sí mismos, porque en el darnos nosotros mismos a Dios y a nuestro hermano, en ese sentido es que somos enriquecidos, porque así es como funciona el Evangelio. Adorar es entregarse. Pasamos de la turbación a la experiencia plena de la adoración cuando entendemos y practicamos la verdadera adoración, que es el entregarnos. Entregarnos completamente. Entregarnos con lo mucho o poco que pueda significar nuestra vida a los ojos de otros. Hay que tener cuidado con las cosas que cantamos en las iglesias, por lo menos meditarlas y revisarlas un poco. Yo he escuchado tantas veces este canto que en un principio me sonaba muy lógico, muy natural, muy normal cantarlo, muy bíblico. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí. Pero después empecé a preguntarme, ¿y lo peor de mí? ¿A quién se lo doy? ¿Qué hago con lo peor de mí? Y me empezaron a surgir otras preguntas. ¿Y cómo sé verdaderamente qué parte de mí es mejor que otra? Y si lo que yo creo que es lo mejor de mí y presumo que es muy bueno, realmente a Dios no le impresiona, y desde donde Dios está me mira y me dice: no has entendido nada. Si tú crees que eso es lo mejor, no has entendido nada del Evangelio. Entonces me doy cuenta de que el concepto no es el correcto. Que a Dios nos entregamos tal cual somos, que lo único bueno que existe en nosotros es Cristo, que ha venido a morar en nosotros. Ese Cristo es el nuevo hombre en nosotros, y Cristo en nosotros es la mejor ofrenda. Con todo lo que significa Cristo en nosotros, es la mejor ofrenda que podemos darle a Dios. No hay una mejor respuesta ante ese gesto divino de entregarse por sus criaturas que el que nosotros nos constituyamos en personas que se dan, en personas generosas. Tengo la convicción de que en las iglesias debemos hablar más de la generosidad que del diezmo. Porque la generosidad es una marca del andar cristiano, es parte de este sistema de valores que hacen del reino de Dios algo maravilloso y increíble. Algo que lo hace diferente a cualquier reino y sistema y lo hace superior, estos valores, y entre ellos se encuentra el valor de la generosidad. Y es que miren, podemos dar nuestro diezmo sistemáticamente y muy abultado, pero vivir indiferentes de la necesidad del prójimo. Díganme si esto no puede suceder, que podemos dar siempre nuestra ofrenda abundante en la iglesia y salir de la iglesia y no darnos cuenta que entre nosotros había gente con una tremenda necesidad, a quienes yo puedo ayudar con lo que Dios me ha dado, y fuera de la iglesia tanta necesidad que podemos nosotros ser instrumentos de Dios para suplir. Ahora, no digo que todos los que diezman son indiferentes. Lo que digo es que puede suceder, que podemos ser diezmadores y no ser generosos. Por eso creo que debemos hablar más de la generosidad que del diezmo. Y no estoy diciendo, lo aclaro, que no hay que dar el diezmo. Solamente los descerebrados entenderían que yo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la generosidad abarca todas las esferas de la vida, dentro y fuera de nuestras reuniones, de nuestros aparatos eclesiásticos. Y es que nos parecemos más a Dios cuando nos convertimos en personas generosas. Las iglesias no batallarán para poder sostener el trabajo, el proyecto, la obra misionera cuando nos convirtamos en personas generosas. Nuestras sociedades estarán mejor, la sociedad que nos rodea, porque encontrarán en la iglesia una fuente de bendición. Dice la Escritura que ante Dios no hay que presentarse con las manos vacías. Y si nos hemos presentado delante de Dios con las manos vacías, hoy lo podemos remediar. Hay que empezar a remediar esto. Acuérdense que para empezar a adorar, según estos relatos del Evangelio y los relatos bíblicos en general, adorar es darse. Es entregar nuestra vida, nuestra voluntad, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que sea al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios.
Estos elementos que los magos ofrecieron a este niño Jesús nos enseñan algunas cosas importantes sobre el adorar y sobre el darse. Ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro es considerado aún el elemento más precioso que existe en el mundo. Y el que ellos hayan entregado oro a aquel pequeño niño nos hace pensar que a Dios hay que darle siempre el primer lugar. A Dios se le adora cuando se le da el primer lugar en la vida. No es lo mismo decir, le voy a dar lo mejor a Dios, que darle el primer lugar. Y para darle el primer lugar a Dios a nuestra vida, es necesario que nosotros mismos cedamos ese puesto a Dios. Y que dejemos de considerarnos reyes y dioses. Y dejemos de considerarnos autosuficientes para reconocernos necesitados del Señor. Así que adoramos a Dios cuando le damos el primer lugar. El incienso era un elemento que se usaba en la cultura judía en esos tiempos de alabanza a Dios y particularmente en los tiempos de oración a Dios. Mientras se oraba, se encendía el incienso y aquel humo representaba esas plegarias que llegaban hasta el trono de Dios y que también perfumaban la presencia de Dios, ¿verdad? En el imaginario, ¿no? del pueblo. Eso sucedía con el incienso. Así como el incienso, para que pueda quemarse y emitir aquel perfume y aquel humo que sube, necesita ser quemado para que eso suceda. Nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a quemar parte de nuestra vida y de nuestro tiempo. Gastar el tiempo que es tan preciado para nosotros, para buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, para entenderlo, para conocer su proyecto, ese camino del que hablamos y del que habla Hechos, para saber cómo hemos de caminar en este camino. Así que cuando ellos le dan incienso, están recordándonos de la necesidad de invertir tiempo y vida en conocer la verdad, en conocer a Dios, no solamente de palabras, sino en hechos. La mirra es un ungüento que lo vamos a ver otra vez después de la crucifixión de Jesús. Justamente cuando Él es bajado de la cruz y las mujeres con esa mirra, con ese elemento, envuelven el cuerpo de Jesús. Se usaba frente a los cuerpos que habían sido heridos o para de alguna manera aliviar las heridas de los cuerpos. Y esto nos recuerda que adoramos a Dios cuando nos hacemos cargo de los cuerpos que han pasado por sufrimiento, cuando nos hacemos cargo de los más débiles, cuando nos hacemos cargo de los que se han quedado atrás, de aquellos que solo pueden recibir porque no pueden dar nada a cambio, porque no tienen algo que dar a cambio, hablando en términos materiales. O quizá en términos emocionales, porque hay gente tan desgastada que no puede ayudar a otros. Pero el ofrecer incienso a Jesús nos recuerda nuestra misión de solidaridad y de cercanía y de acompañamiento para aquellos que no tienen algo que ofrecer. Así que pasamos de la turbación a la adoración cuando entendemos que antes de buscar nuestro propio interés, somos útiles, somos instrumento. Por eso nos damos para servir a Dios sirviendo a nuestro prójimo. Esta es la generosidad que hemos aprendido de Dios. Este es el camino del Evangelio. El camino del Evangelio es el camino de la generosidad también. El Rey ha nacido. Hay que adorarle. Adorar al Rey. ¿Ya tenemos más claro este concepto? Deseo que el Señor siga trabajando en nosotros de la manera tan tierna como lo hace, para que podamos comprender ese gran proyecto que Él tiene. Podamos seguir avanzando, aprendiendo, y en este caminar bendecirnos unos a otros, porque al bendecirnos unos a otros nos constituimos en ofrenda y en adoración a nuestro Dios. Nuestro Rey ha nacido. Aleluya. Adorémosle.
Que el Señor los bendiga. Les invito a orar para agradecer a Dios este tiempo juntos y para pedir su bendición para todas las familias, para la ciudad de Oaxaca y para nuestro país, México, en medio de estos tiempos adversos. Oremos. Nuestro Dios todopoderoso y lleno de misericordia y de gracia, te adoramos y reconocemos, Señor,
que tu nacimiento en esta tierra ha sido el inicio de la verdadera vida y plenitud de todas las cosas. Ha significado el nacimiento de la esperanza, del gozo, de la reconciliación, de la luz que alumbra a todo hombre y a toda mujer. Enséñanos a caminar, Señor, en esta realidad que ha sido traída a esta tierra con el nacimiento de Jesús. Gracias, Señor, por concedernos la dicha una vez más de estar juntos y una vez más recordar y celebrar el gran milagro de tu nacimiento en medio de nosotros. Oro, Señor, que todo lo que significa tu nacimiento se haga presente de maneras concretas y palpables en medio de tu iglesia, Primera Iglesia Bautista de Oaxaca. Pido tu bendición para cada uno de ellos, para sus familias. Pido tu protección y tu provisión sobre ellos. Pido que la esperanza, Señor, fortalezca día a día sus vidas. Oramos por la ciudad de Oaxaca, Señor. Oramos por cada comunidad alrededor, para que tu bendición venga y tu luz, Señor, resplandezca en medio de cada comunidad. Y oramos por nuestro país. Que tu nacimiento, Señor, pueda ser reconocido, no solamente anunciado, sino aceptado y abrazado por toda esta sociedad. Y que en el Evangelio que representa esta venida de Jesucristo al mundo, nuestro país pueda encontrar la luz y la esperanza que necesita en estos tiempos difíciles. Que tu bendición sea sobre todo tu pueblo. En Cristo Jesús, el Rey que ha nacido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos terminando este servicio especial. Damos gracias a Dios por la vida del hermano que hoy compartió la palabra de nuestro Dios. Pedimos que el Señor les siga bendiciendo, que les siga usando, que bendiga su ministerio. Damos muchas gracias también por la vida de cada uno de ustedes que esta noche han puesto en su corazón el poder alabarle a nuestro Dios, el poder escucharle, el poder entonar los himnos, los cantos. Muchas gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Estamos finalizando y vamos a terminar con esta porción de la Biblia que la encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 1, en el versículo 29. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente noche. Enviamos un fuerte abrazo para todos y que el Señor los llene de bendiciones. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación, y canta, canta la creación. Al mundo paz
justicia y verdad.